vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora, 8:01 de la mañana. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Para evangelizar. Saludo especial para todos los oyentes que se conectan a través de www.alegriaygozo.com y también a través de las emisoras comunitarias Ecos de la Buena Noticia y El Esplendor de la Verdad. Una esperanza, no está todo acabado. Bueno, la invitación para todos los hermanos que nos escuchan para que se conecten con nosotros con el tema del día de hoy. Y si algunos hermanos tienen alguna duda, algún comentario de los temas anteriores, les invitamos para que nos escriban a nuestro WhatsApp 312-698-4579. Y que tu vida sea un testimonio de amor. Y bueno, ya le damos la bienvenida también a nuestro querido padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Si comprometerte, católico, vive tu fe. Ama a Jesús y comprometerte. Como siempre vamos a iniciar con una oración, ofreciendo al Señor este día que nos regala en vida, en salud y también de acuerdo a las actividades que hemos programado. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas por ti, fortalecidas y sostenidas, de modo que en todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como hemos venido hablando de la intercesión de la Virgen María, este tema, y vamos a continuar hablando de él en el día de hoy. También vamos a introducirnos en ampliar un poquito este tema, y es la intercesión también de los santos. ¿Por qué nosotros tenemos los santos y por qué recurrimos a la Virgen María? Todos sabemos, como católicos, sabemos la intercesión de aquellos que han dedicado la vida a la palabra y la han vivido. Y como la han vivido, saben lo que significa estar cerca de Dios y lo que significa la intercesión y lo que significa también pedir y rogar por aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Ahora bien, habíamos mencionado el texto que ya lo hemos mencionado muchas veces, Juan capítulo 2, versículo 3, allí donde lo hemos analizado, las bodas de Caná, donde María intercede. Hay fundamentos entonces para justificar y certificar que realmente María puede rogar. Sí, los hay. Y uno de ellos, más contundentes, por decirlo así, es este de las bodas de Caná. Y muy contundente y muy sólido por muchas razones. Primero, porque fue el momento oportuno que María intervino para que la misión de Cristo iniciara. Primero. Segundo, ahí se muestra que María realmente sí es importante en la vida histórica de Jesús. Recuerden ustedes que no solamente aquí, en la boda de Caná, aparece María, sino también en el último instante, en el último momento, al pie de la cruz. Madre, y a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. Cuando Jesucristo vio al pie de la cruz a su madre, es decir, eso indica que María estuvo siempre presente en todos los momentos más significativos de la vida histórica de Jesús. Y eso le da la garantía y da la certificación de que realmente ella sí puede rogar y que ella sí intercede. Es más, ahora
haciendo alusión a este texto de Juan 19:25, donde habla de que habían allí unas mujeres al pie de la cruz y viendo a su madre, en el versículo 26, viendo a su madre, le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Eso significa que María puede interceder y que Jesucristo la colocó como modelo de intercesión, como modelo de intercesión. Porque Juan nos está representando a todos los seres humanos de la tierra, a todos aquellos que creen o inclusive que no creen en Jesucristo. A todos ellos estaban representados, estábamos representados allí en la persona de Juan, porque era el único que aparecía allí, el único que estaba allí de todos los discípulos. De modo que allí está María al lado de Juan para interceder, para rogar, para que la humanidad no se pierda. Por eso Jesucristo dejó a la Virgen María y le dijo en ese momento, aprovechó la oportunidad, que María no abandonó a su hijo, aunque todos los demás, por miedo, por susto, por temor, por lo que fuera, salieron corriendo. Sin embargo, ella firme, quedó allí. ¿Para qué? Para una misión fundamental, para que rogara, para que intercediera, así como lo hizo, y estaba presente y estaba muy pendiente en las bodas de Caná. De modo que si la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, dice que María rogó, significa que ella puede rogar. Y si rogó por aquellos, en aquel momento, también rogará por nosotros. Porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. No es solamente para aquellos tiempos en aquel entonces, sino para nosotros también. Es decir, se actualiza cada vez que se proclama. Se actualiza. Ahora bien, podemos preguntar, ¿por qué se dice que es palabra de Dios? Yo les podría preguntar a ustedes, inclusive ustedes les pueden preguntar a aquellas personas que vienen con la palabra de Dios debajo del brazo y muy entusiastas y muy así eufóricos o muy seguros de su fe. Vengo a predicarles la palabra de Dios. Y uno le puede preguntar, ¿y usted por qué le dice a eso palabra de Dios? Uno de los secretos, una de las maneras por las cuales nosotros le decimos a la Biblia palabra de Dios, es porque cada vez que se proclama, se actualiza. De modo que fue actual hace 2000 años, también hoy es actual, porque usted puede tener la experiencia, lee el Evangelio de hoy, o lee cualquier texto de la Sagrada Escritura, del Evangelio, de las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, etcétera, lo lee hoy y diera la impresión que se hubiera escrito como hoy o ayer. De modo que cada vez que se lee, se proclama la palabra del Señor, se actualiza. Y por eso es que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pasa de moda. Nunca pasa de moda, nunca se envejece, jamás se envejece. Es actual hoy, será actual dentro de 2000 años, dentro de 5000 años, 20.000, 50.000, 100.000, etcétera, siempre será actual. Por eso es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios enseña y dice que María rogó y que Jesús la escuchó, porque Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas hasta el borde, cólmelas de agua y llévensela al maestresala. Entonces significa que Jesús sí escuchó a María, sí le oyó y sí hizo lo que María le había pedido. María no obligó a hacer el milagro a Jesús, no lo obligó. Pero Jesús hizo y escuchó lo que María le dijo, las súplicas de su madre.
De modo que la mamá siempre escuchará a su hijo. Ustedes recuerdan que la vez pasada hacíamos referencia a ese texto de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, donde Betsabé intercede ante su hijo Salomón. Y su hijo Salomón le dije: dígame, madre, lo que quieras, lo que pidas, con mucho gusto se lo concederé. Y la sentó a su lado, en su trono, allí, le colocó un trono y allí la sentó a su lado, bien cerquita de él, bien cerquita del rey Salomón. Y ustedes saben que Jesucristo era rey. Jesucristo, por ejemplo, si quiere podemos leer para que noten ustedes que Jesucristo, si se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplirá también en el Nuevo Testamento. Jesucristo era rey. Por ejemplo, Juan capítulo 18, versículo 37. No sé si lo tienes por allí. Vamos a leer para que noten ustedes que Jesucristo era rey. Y si en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 2:19, dice que lo que le pidió Betsabé a Salomón, Salomón le dijo: le daré todo lo que me pidas, y la sentó a su lado. Él era el rey, la sentó a su lado, allá en el trono, de modo que también con Jesucristo, que es el rey, también se cumple. ¿Por qué? Porque María estaba al lado de él en las bodas de Caná. Y como estaba al lado de él en las bodas de Caná, intercedió y la escuchó, pues en el cielo también lo mismo, estará al lado de él. Ya lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Vamos a escuchar lo que dice Juan capítulo 18, versículo 37. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Bueno, ahí está. Pilato le preguntó: ¿tú eres rey? Y Jesucristo dijo: sí, yo soy rey. Yo soy rey. Y se confirmó, por ejemplo, ahí en Juan 19:14. Juan 19:14. Se confirma que realmente Jesucristo era el rey. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Bueno, aquí tienen a su rey. De modo que la Sagrada Escritura confirma y dice que sí, Jesucristo era rey. Y vuelvo y repito, si en el Antiguo Testamento se cumplió con el rey Salomón, también en el Nuevo Testamento se cumple, porque lo hemos leído varias veces. María estaba al lado de Jesús, siempre estaba al lado de Jesús. Ustedes recuerdan también otros textos que no los vamos a leer porque ya lo hemos leído en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando María va a visitar a Jesús y la gente le dice: ahí están tu madre y tus hermanos. Y Jesucristo les dice a todos: bueno, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Son todos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿María puso en práctica la palabra? Sí, la puso en práctica. Tan en práctica la puso que primero, por eso fue que ella quedó embarazada, porque escuchó la palabra del ángel. Escuchó la palabra del ángel y obedeció a esa palabra del ángel y respondió: yo no entiendo nada, yo no sé de qué me estás hablando, porque yo soy una niña, no he conocido a ningún hombre, y cómo voy a quedar embarazada, no sé, pero voy a aceptar lo que tú digas en la palabra, lo que tú digas está bien. Y así fue que quedó ella embarazada. Y también en esta parte de las bodas de Caná, también dice: escuchadlo, escúchenlo, hagan lo que él les diga. Y recuerdan el evangelio del domingo pasado, en la transfiguración, hablaba
de que subió Jesucristo con Santiago, con Pedro, con Juan al monte a orar, y allí se transfiguró. Y una nube los cubrió, y desde la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. ¿Y qué fue lo que le dijo María a los sirvientes allá en las bodas de Caná? Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Y ellos escucharon lo que Jesucristo les dijo. Jesucristo les dijo: llenen las tinajas, y escucharon a Jesús. Escuchar la voz de Jesús. La voz del Padre está diciendo en el monte Tabor: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Los sirvientes escucharon primero lo que les dijo María, y segundo lo que les dijo Jesucristo. Y oigan bien, escucharon la voz de Jesucristo y se hizo el milagro. De modo que cuando nosotros escuchamos a Jesucristo, por intercesión y también por insinuación de la Virgen María, en nosotros se hacen milagros, muchos milagros. Claro que sí. Porque ¿por qué se hizo el milagro? Porque ellos, los sirvientes, escucharon lo que Jesucristo dijo. Jesucristo les dijo: llenad las tinajas, y se produjo el milagro. De modo que cuando nosotros escuchamos la voz del Señor y obedecemos a esa palabra, pues se hacen milagros. Se hacen milagros. ¿María intercedió? Sí. ¿María rogó? Sí. ¿Fue escuchada? Sí. Ah, bueno. Entonces, como la palabra se actualiza y la palabra es la misma hace 2000 años y hoy, pues hoy también se puede actualizar. Hoy también podemos decir que hoy también esa palabra es para nosotros, y esa palabra también la escucha Jesucristo. De modo que está claro que María sí intercede. Como un evangélico, un protestante, uno que no comparte nuestra fe, se atreve a decir lo contrario? Si está claro en la Sagrada Escritura. De modo que eso muestra que ellos, sinceramente, no leen bien la Sagrada Escritura. No la leen bien. Por eso en algunas ocasiones he dicho: un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Y eso es lo que ellos hacen. Sacan un texto, un versículo, una línea del contexto y se la estrellan o se la colocan de frente al católico o a la persona, y tiene que creerla así como el pastor se la dice. Pero eso no es realmente leerla en un contexto, leerla realmente en un ambiente espiritual como fue escrita. Yo recuerdo que en la universidad, cuando estaba estudiando teología, un profesor nos decía de una manera muy caricaturesca, nos decía que cuando nosotros leíamos un texto, sobre todo del Nuevo Testamento, el autor sagrado estaba como detrás del texto. El texto nosotros lo teníamos de frente y él estaba como detrás. Y cuando uno leía mal o entendía lo que no era, lo que él no estaba diciendo, como que él sacaba la cabeza así por encima del texto y le decía: eso no es lo que yo quiero decir. Eso no es lo que yo quiero decir. Y a veces sucede, con mucha frecuencia, con aquellos que no tienen esa suficiente preparación. No están entendiendo bien el texto. Ahora bien, hay un caso en la Sagrada Escritura de los muertos que hablan. Hay un texto en la Sagrada Escritura y está en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Y vamos a leer algunos apartes. Ustedes recuerdan ese texto que es muy, muy común. Es el texto de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro.
Vamos a leer tal vez por allí desde el versículo, del versículo 27, vamos a leer lo que dice, o sea, cómo, bueno, hay tres personajes, allí se habla de tres personajes, para que noten ustedes cómo en el en el Nuevo Testamento se habla de que los muertos hablan. Si los muertos hablan, significa que de alguna manera, paradójicamente, no están muertos, porque un muerto no habla. Entonces, significa que están vivos. O sea, después de esta vida, hay otra vida. Una vida distinta, una vida ya eterna, porque esta vida es temporal, es prestada, como alguien dice por allí. Esta vida es temporal, pasajera. Pero la otra vida es una vida eterna. Y en esa vida nosotros vamos a vivir, sea de una manera o sea de la otra, como ya el texto lo refiere. Y ustedes lo han escuchado muchas veces, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Bueno, vamos a leerlo desde el comienzo, vamos a leerlo desde el versículo 19, así para que noten ustedes y lo leamos en un contexto, para que podamos nosotros observar cómo en la vida eterna también se intercede. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió, y fue sepultado. Bueno, o sea, los dos murieron. Ahí está claro que no estaban en esta vida, estaban muertos. Siga. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Bueno, ¿estaba intercediendo? Sí, estaba intercediendo. ¿Había muerto? Sí, había muerto para esta vida, pero estaba vivo en la otra. Es decir, que allá también se puede interceder. No solamente, ya vimos la vez pasada el texto, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20, donde Eliseo había muerto y bueno, lo habían enterrado hacía muchos años. Y después unos iban a enterrar por allá a un familiar, y lo llevaban, pero por miedo de una banda que venía por ahí rápido, que los iba a perseguir, entonces dejaron ese familiar muerto, lo dejaron ahí encima de la tumba de Eliseo, y salieron corriendo. Y dicen que cuando ese muerto que dejaron allí tocó los huesos de Eliseo, ese muerto revivió, volvió a la vida. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. De modo que Eliseo, no solamente su persona, sino los huesos de Eliseo revivieron a aquella persona. Entonces, los muertos sí tienen poder. Los que han pasado a la otra vida, mejor. Porque el cristiano es aquel que no cree en la muerte. Por eso Jesucristo le dijo a la hija de Jairo, a Jairo, que le pedía que intercediera por su hija, porque ya estaba muy muerta, muy enferma, demasiado enferma. Y bueno, entonces la gente le decía, no, pero si es que no lo molesten, porque ya la niña está muerta, ya para qué molestan al maestro. Y Jesucristo dijo, no, la niña no está muerta, está dormida. ¿Por qué? Porque para el cristiano Jesucristo no podía decir que la niña estaba muerta. De modo que eso sucede porque nosotros pasamos de una vida a otra vida. Vamos a continuar el texto. Hijo mío, respondió Abraham,
Recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Bueno, el rico Epulón, que se había portado como se había portado, como mucha gente hoy se porta en su vida, con muchos espléndidos, con fiestas, con juergas, con lujos, etcétera, derrochando el dinero, con corrupción, etcétera. La gente cree que eso no existe. Está escrito. Que ellos no crean es otra cosa. Pero por el hecho de que mucha gente no crea que eso no exista, no significa que no existe. No, sí existe, aunque ellos crean o no crean, da lo mismo. Como yo hablaba una vez con una persona que se consideraba ateo, y yo le dije, vea, la muerte, usted va a experimentar la muerte de lo mismo que yo, así usted crea o no crea. Y vamos a tener una vida después de esta, así usted crea o no, da lo mismo. Porque así usted no lo crea, igual, vamos a tener una vida después de esta. De modo que hay mucha gente que dice, no, que eso es puro cuento de los curas, que eso es puro cuento de la iglesia para llenarse de plata, que eso es puro cuento para engañar y lo que sea. No, señor, eso es una realidad, es una realidad. Siga. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Eso indica la imposibilidad de cambiar de destino. Los que son santos, por ejemplo, el último santo que se proclamó en la iglesia, uno de los últimos santos, San Juan Pablo II, ya entró al cielo, ya se cree que entró al cielo. Entonces, Juan Pablo II ya no puede pasar al infierno, ya no puede. Ya es imposible cambiar de destino, ya no. Y los que están en el infierno tampoco. Ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando del tema del purgatorio, un texto que hicimos alusión y que lo explicamos largamente, Mateo capítulo 5, versículo 25 en adelante. Ponte a buenas con tu adversario mientras vas de camino, no sea que el juez te entregue al alguacil, el alguacil te meta en la cárcel, no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Jesucristo está colocando una comparación de la vida eterna, comparándolo con una cárcel. Y yo les preguntaba a todas las personas, les he preguntado, ¿cuántas condenas hay en la cárcel? No hay sino dos condenas. Una que es temporal y la otra que es cadena perpetua. La temporal, ¿cuál es la temporal? Pues así dure 1 hora, 1 día, 2 días, 20 días, 1 año, 20 años, 50 años, es temporal, porque tiene la posibilidad de salir. Pero la cadena perpetua no. Aunque pague el último céntimo, no podrá salir, porque es cadena perpetua. Por eso Jesucristo colocó esa comparación. Hay una, hay una manera, hay un tiempo intermedio, una condena que es temporal, es lo que nosotros llamamos el purgatorio, porque con la oración usted puede pagar, y cuando pague el último céntimo, saldrá de allí, porque si entra al cielo, pues ya ¿para dónde va a salir? Ya no puede pagar el último céntimo, porque allí no hay, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no, en ella no entrará nadie manchado, nadie, no entra mancha, no entra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no entra nadie con mancha, es decir, allí ya entra todo mundo santo. Al infierno no, ya no puede salir, ya no puede, aunque pague el último, tampoco, ya no puede salir. De modo que, por eso, es la imposibilidad de cambiar de destino. El que está en el infierno ya no puede salir. El que está en el cielo tampoco. Muy bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que en breve regresamos. Católico, vive tu fe. Desde
Valledupar, Alegría y Gozo, Radio Católica. Sí, yo estuve ahí aquel momento en que Él salvaba al mundo en aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento en que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó como un cordero, se entregó. Yo no me aparté de él ni un segundo. Yo quería verlo y que él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijo sus ojos, con lágrimas llorando me dijo: hijo, te la doy por madre, ámala y cuídala por mí. Y sus ojos me miraban suplicantes al entregarme aquello más bello para él. Cuídala por mi discípulo, ámala, pues tu madre es. Sí, yo soy aquel discípulo y ella mi madre, la recibí, feliz viví, recíbela, tu madre es discípulo. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, continuamos con el análisis de Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Algunos no creen que exista la vida eterna y sin embargo creen en la Sagrada Escritura, y yo a veces les pregunto, bueno, ¿y por qué, si ustedes dicen que esto es palabra de Dios, ustedes creen y siguen la Sagrada Escritura o la Biblia, que es palabra de Dios, por qué no han leído este texto?
por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones, algunos de ellos, que no creen que exista la vida eterna, porque por allá hay un texto en Génesis, capítulo 3, el versículo 19 dice que en la sentencia que Dios le hace al hombre, le dice, con el sudor de su frente comerás el pan de tu vida y retornarás al polvo donde fuiste tomado. Y entonces ellos dicen que ahí ya se acaba la vida del hombre, porque así está escrito. Pero no han leído estos textos que ya hemos mencionado. Y por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44, versículo 54, etcétera, donde dice, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual, dice San Pablo. Y ellos tienen esos libros, tienen esos textos, y sin embargo no creen. Algo paradójico de todas maneras, ¿no? De modo que los muertos, los que han pasado a la eternidad, los que están en la otra vida, ellos también pueden rogar. Y el rico le dice desde allá, desde el Hades, le dice a Abraham, manda a Lázaro, intercede, ruega por él para que refrescar su vida, su cuerpo, porque las llamas lo torturan. Luego el rico insiste, aunque Abraham le dice, no, es que se establece un abismo entre ustedes y nosotros, que es imposible cambiar de destino. Pero el rico sigue insistiendo, rogando por... Y entonces continúa ahí en el versículo 27. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Imagínate, ahí ustedes pueden constatar que inclusive los que han pasado a la otra vida ruegan por los que quedamos acá. Tienen ese poder, o tienen esa facultad de poder rogar, inclusive desde el infierno. Y cualquiera puede decir, bueno, pero no lo escuchó. Sí, pues claro, no lo iba a escuchar, ¿por qué? Pues porque estaba en el infierno. ¿Qué lo iba a escuchar? Pero sí le dio las razones, pero no hizo nada porque no estaba cerquita de él. Abraham le dio las razones. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la Virgen María, no? Ahora inclusive también que hicimos mención al comienzo. Si María, que está ahí cerquitica, ¿cómo no va a interceder y va a abogar por los vivos? Claro que sí. Abraham no lo escuchó porque estaba demasiado lejos, pues tanto que él mismo le dio las razones y le dijo, no es posible, porque los que están allá no pueden pasar para acá y los de aquí para allá, porque se establece un gran abismo. Porque de todas maneras, allí queda constatado que los muertos o los que han pasado a la eternidad pueden rogar. Tengo 5 hermanos. Es decir, estaba buscando la santidad, estaba buscando la glorificación, estaba buscando que pudieran llegar y que entrara al cielo donde estaba Abraham y donde estaba Lázaro. Pues los que ya han pasado a la eternidad saben lo que es la salvación y saben lo que es la condenación. Nosotros no lo sabemos porque todavía no hemos pasado esa barrera de la vida hasta la vida eterna. Pero los que ya pasaron a la vida eterna, están rogando, sobre todo los que están en el infierno, para que los familiares, los amigos y todos no vayan al mismo suplicio, no vayan a pasar ese mismo sufrimiento. Si un muerto resucitara, viviría, no sé, cualquiera de familiares o de esos que han pasado a la eternidad, que de pronto
han hecho mucho daño, o inclusive los que no han hecho mucho daño, también vendrían a esta vida si Dios les concediera la gracia y viviría arrodillado, pidiendo perdón y orando todo el tiempo para no ir a caer en ese suplicio. Pero la persona que ha pasado a la eternidad sí sabe cómo es eso, sí sabe qué es el tormento y pide para los que están en esta vida no vayan a parar al mismo sitio, no vayan a parar a la misma, con la misma suerte. Mientras que los que están en el cielo, los que han entrado al cielo, antes al contrario, ellos están felices y contentos y pidiendo y rogando, insistiendo, intercediendo para decirles a todos los familiares, los amigos, los conocidos, los que han quedado en esta vida, diciéndoles, vengan todos para acá, vénganse todos para acá, para el cielo. Fíjense la diferencia que hay entre los dos. Y nosotros, y nosotros que somos los hijos, que nos consideramos hijos de Dios, hijos de la Virgen María, y que ellos están rogando por nosotros, todos los santos que están rogando por nosotros, están clamando, al contrario, vénganse para acá, vengan para acá, vengan para acá, pero hay que vivir santamente, así con humildad, con sencillez, como lo hizo Lázaro. De modo que ahí tenemos nosotros un testimonio maravilloso en la Sagrada Escritura de personas que interceden, que personas que ruegan, no obstante que están en el infierno, pero sin embargo ruegan, sin embargo piden, al menos para que no vayan a parar al mismo sitio, al menos para eso. Y bueno, ya ustedes saben cómo concluye el texto, que Abraham, bueno, ahí sigue el diálogo, el rico insiste, Abraham le da como los fundamentos por los cuales no se puede, y a lo último le dice el rico a Abraham, no, pero Abraham, si un muerto resucitará, le creerán. Entonces Abraham le responde, no creen ni aunque un muerto resucite. Eso es verdad, porque resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, y sin embargo ninguno se convirtió. Pues de los judíos, ninguno, pues muchos se convirtieron, obviamente, pero de los judíos no se convirtieron. Y allí fue donde hizo milagros de resurrección, hizo milagros de curación, donde hizo la mayor cantidad de milagros Jesucristo, y sin embargo es donde menos hay cristianos hoy día, es en Israel, allí en medio de los judíos. Bueno, y si aquí, por ejemplo, en este tiempo resucitara un muerto, pues tampoco creeríamos, porque si por ejemplo resucita un muerto en Brasil, entonces los argentinos dicen que por qué no resucita allá, que si resucitó en Argentina, entonces los colombianos dicen que por qué no resucita aquí, que entonces necesitamos que resucite aquí para nosotros creer, y si aquí en Colombia resucita por allá en Bogotá, entonces los vallenatos dicen que por qué no resucita aquí en Valledupar también para que nosotros creamos, y si resucita aquí en Valledupar, por allá en un barrio, dice en el barrio vecino, dice que por qué no resucita allá para que también ellos creer. Entonces no se convertirán ni aunque un muerto resucite. De modo que hay intercesión, la hay. Y la conversión verá, y la preparación para la vida eterna, para entrar al cielo, es a través de escuchar a Jesucristo, de escuchar la palabra. Y por eso, como les decía ahora al comienzo, los sirvientes escucharon lo que dijo María, escucharon lo que dijo Jesús, y por eso se hizo el milagro. El agua se convirtió en vino, la vida se puede convertir cuando uno escucha a Jesucristo. Vamos a continuar. Ahora bien, vamos a pasar a otro texto del Apocalipsis. Vamos a leer, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5, versículo
versículo 6. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Está hablando allí de una visión, Juan está hablando de una visión donde Dios le reveló el cielo, lo que sucedía en el cielo, lo que estaba en el cielo. Y San Juan lo narra de esta manera. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Bueno, allí, como podemos ver, está hablando del cielo. Lea, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, para que notemos, Juan, a qué se está refiriendo. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo, y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo. Bueno, ahí viene todo el relato del capítulo 4. Pero dice que se abrió una puerta en el cielo, él vio, y nos dice que vio a 24 ancianos, a los 4 vivientes y al cordero inmolado. Es decir, ese cordero inmolado, pues obviamente que es Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Y esos 24 ancianos se está refiriendo a 12 del Antiguo Testamento y a 12 del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento se refiere a las 12 tribus de Israel. El Nuevo Testamento se está refiriendo a los 12 apóstoles, es decir, gente del Antiguo Testamento y gente del Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Siga. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Bueno, eso el número 7, ustedes ya saben que es el número de la plenitud, es el número perfecto. El número 7 que se compone de 4 y de 3, 4 que son los 4 vivientes, que se refiere a los evangelistas, a los que siempre están vigentes, siempre están vivos, y al número 3 que es el de la Trinidad, es el número 7, y los 24 que ya lo dijimos, y el Cordero que es Jesucristo. El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Del que está sentado en el trono es, pues, Dios Padre. Siga. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Copas de oro. Como alguien decía, allá en el cielo son de caché. Es decir, copas donde llevan las oraciones de los santos. Y esas oraciones de los santos son oraciones ¿de quién? Pues de todos nosotros que le estamos pidiendo a ellos. Y que ellos recogen todas las oraciones que nosotros hacemos. Les hacemos a ellos para que ellos lleguen con copas de oro y se las presenten a Jesucristo. Entonces la están presentando al Cordero, que está al frente del que está sentado en el trono, que es Dios Padre. Ese es el cielo. El cielo es para albergar a todos los santos, y esos santos tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? De recoger todas nuestras oraciones, todos nuestros ruegos, nuestras súplicas, las llevan en copas de oro y se las presentan a Jesucristo, y Jesucristo se las presenta al Padre. Entonces, sí está escrito, está escrito que los santos interceden por nosotros, ruegan por nosotros y llevan esos ruegos, esas súplicas ante el Cordero en copas de oro. Muy bien, sí, siga ahí en el versículo por ahí 8 tal vez, o el 9. Cuando tomó el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Se postraron ante Jesucristo. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Es decir, ha rescatado a todos los hombres, a todos los ha rescatado. Y esos hombres que han sido rescatados gracias a las oraciones, gracias a los ruegos y gracias a las súplicas. Ahora vamos a continuar en el capítulo 6, versículo 9, también de ahí del Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios. O sea, los mártires, aquellos que entregaron la vida por la palabra, por ser testigos del resucitado, por ser testigos a su palabra. Yo a veces, en algunas ocasiones les he preguntado a aquellos evangélicos y protestantes, ¿ustedes qué mártires tienen? ¿Cuál pastor ha dado la vida por la fe? ¿Cuál ha muerto realmente por la fe? Es decir, ¿cuál ha sido mártir por la fe? Dice allí que estaban debajo del altar todos aquellos que habían entregado la vida por la palabra, por ser testigos. Siga. Y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Bueno, allí están clamando a Dios que se haga justicia, que se haga justicia. Los que están rogando a Dios, rogando día y noche, siempre estarán rogando allí debajo del altar, pidiéndole a Dios que interceda por esta patria. Pero nosotros también necesitamos sintonizarnos con esos ruegos y sintonizarnos también con esas súplicas. Ahora vamos a pasar también Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 3. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos. Imagínense, entonces ya no son solamente los santos, sino también los ángeles. Los ángeles también llevan las oraciones de todos nosotros, de todos los santos, las llevan ante Dios. Entonces, ¿por qué un evangélico o por qué un protestante, por qué una persona que no comparte nuestra fe, por qué dice lo contrario? Si en la Sagrada Escritura está claro que hay personas que interceden. Que ellos no hayan leído ese texto es otra cosa. Que ellos no lo acepten, que piensen distinto, los respetamos, pero no están en la verdad, porque la verdad está allí en la Sagrada Escritura, y usted lo pueden leer, les repito los textos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante, hasta el 10, 11, el resto del capítulo, luego el capítulo 6, versículo 9 también en adelante, y ahora el que estamos leyendo, que es Apocalipsis 8:3, donde dice que no solamente los santos, sino también los ángeles, de modo que nosotros tenemos unos ángeles que interceden también por nosotros y están al lado nuestro. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 1, para que noten ustedes que en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento hay muchos textos donde se habla de los santos y habla de la intercesión de los santos. Hebreos 11:21. No, 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan,
La plena certeza de las realidades que no se ven. La plena certeza de las realidades que no se ven. Hay gente que dice que el infierno no existe y que el cielo tampoco. Es la plena seguridad de lo que nos promete. ¿Qué nos han prometido? El cielo. ¿Qué es lo que no se ve, pero que existe? El infierno. Bueno, ahora el versículo 4. Vamos al capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. O sea, por la fe, porque sabía que había un cielo y otro estado que no era cielo y que no era favorable y que era tormentoso, por eso ofreció un sacrificio. Ofreció un sacrificio, ¿por qué? Porque quería ir al cielo, así como Lázaro. Siga. Y por eso fue reconocido como justo. Por eso fue reconocido por justo, por la fe. Y por la garantía que le iban a dar a través de esa oblación. Y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Al aceptar sus dones, sigue. Y por esa misma fe, Él continúa hablando aún después de su muerte. Imagínense, continúa hablando. Entonces, los que han pasado a la eternidad siguen hablando. Bueno, hay muchos otros textos. Por ejemplo, bueno, vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Bueno, una nube de testigos, estamos rodeados de una nube. ¿Cuáles son los testigos? Aquellos que recogen nuestras súplicas, nuestras oraciones y se las presentan a Dios. Nube de testigos, los santos. Ahora, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. La gente, ¿por qué sigue el ejemplo de otras personas que no siguen a San Pablo? Sigan mi ejemplo. Así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Así como yo he seguido el ejemplo de Cristo. De modo que ahí también dice San Pablo que nosotros lo imitemos a Él y que nosotros estamos llamados también a seguir el testimonio y la palabra y la vida de aquellos que han entregado la vida por la fe. Por eso, bueno, hermanos, ya se nos agotó el tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día a ofrecerle todas nuestras oraciones, nuestras súplicas al Señor a través de los santos, a través de la Virgen María, a través de todos aquellos que han entregado la vida por la fe y que nos dan ejemplo y son paradigma para nosotros, para seguirlos a ellos y poder entrar también a la vida eterna, a la gloria del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Y católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.